Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie para alabar el nombre del Señor con el himno número 276, El mundo es del Señor. El mundo es del Señor, su obra comenzó. Millones de almas oirán la voz del Salvador. Por Cristo el Redentor, iremos sin tardar. Constríñenos su santo amor, que salva al pecador. Ofrendad y orar, fieles deben testificar. Los millones que en el mundo están, vendrán al Salvador. El mundo es del Señor, su muerte nos salvó. Millones en pecado vil, en él tendrán salud, mas nunca escucharán las nuevas desolas sin nuestra ofrenda de amor. Jamás verán su luz. Ofrendad y orad, fieles deben testificar. Los millones que en el mundo están, vendrán al Salvador. El mundo es del Señor, sus siervos por doquier proclaman su mensaje fiel. Saluda al pecador. Si yo no puedo ir, sus nuevas esparcir, testigo fiel aquí será. Por ellos oraré. Ofrendad y orad, fieles deben testificar. Los millones que en el mundo están, vendrán al Salvador. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Damos gracias al Señor porque Él nos permite estar nuevamente este día en esta su casa. Estamos un buen grupo de hermanos. Gracias al Señor porque podamos contar con presencia aquí y sin lugar a dudas saldremos con bendición porque Él así nos promete en su palabra. Dice el Salmo 105, 1 al 3, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Y gracias al Señor porque podemos estar, hermanos, todos juntos aquí buscando al Señor, ¿verdad? Hemos venido esta mañana con esa finalidad y salgamos con esa bendición de todo lo que podamos hacer en esta mañana como grupo de hermanos que estamos aquí, como grupo de hermanos que nos estarán escuchando un poquito más tarde en sus hogares o en sus espacios donde estén. Y gracias al Señor vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Él para que la bendición sea derramada en nuestras vidas, en nuestras familias y en todo lo que nos rodee. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta mañana porque nos permites
estar aquí en tu casa, Señor, llegar con bien para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos, como hijos tuyos, juntarnos, Señor, de alguna manera. Padre, sé con mis hermanos que aún están en casa, sé con mis hermanos que estén con enfermedad, y sé con mis hermanos que han de llegar todavía, Señor, porque así lo han dispuesto. Padre, pero sé con la palabra que este día será expuesta, Padre, que llegue a nuestros corazones, que sea de bendición, que al salir de aquí llevemos, Señor, no una carga más, sino un peso más, pero un peso de tu palabra en el cual podamos derramar en cualquier lugar que nos encontremos. Que todo lo que hagamos, Señor, sea palabra, sea canto, sea oración, sea para honra y gloria tuya nada más. En Cristo Jesús. Amén. Pues bienvenidos todos, hermanos, seamos a la casa del Señor. Yo creo que la mayoría de las caras son conocidas. Tenemos a nuestro hermano Valdemar Sánchez, que estará esta mañana predicando. Ya un momento más, nuestro hermano pastor estará presentándolo. Sea bienvenido, hermano. Gracias por su presencia. Que la palabra que traiga sea de bendición a nuestras vidas y a su esposa de la misma manera. Sea usted bienvenido. Y pues hermanos que nos visitan, yo veo puras caras conocidas, pero si alguien nos visita, sea bienvenido pues en esta mañana. Y como todos los días tenemos gratitud, ¿verdad?, a nuestro Señor. Yo creo que todas las bendiciones que nos pasan, incluso en lo malo, tenemos gratitud a nuestro Señor, porque vemos la mano de Él en nuestras vidas. Gratitud por cumplir años. Creo que varios hermanos estuvieron cumpliendo años esta semana. No tengo ninguna anotación de quién, pero pues no se me puede olvidar. Pues mi hija Paula cumplió años el miércoles. Ya, si se me olvidaba ya sería mucho. Pero Dios bendiga tu vida, Paula, y que sigas creciendo en el Señor. Y hermanos que cumplieron años, también gratitud. La hermana Lala, gracias a Dios por su vida, un año más. Y hubo quizá aniversarios de matrimonio o de otro tipo de festejos de cumplimiento. Dios se ha dado gracias a nuestro Señor. También intervención por los hermanos que están en enfermedad. Creo que tenemos hermanos, tenemos conocidos, tenemos familiares, amigos. Gratitud tenemos nosotros en la escuela cristiana. Se interrumpieron las clases 2 semanas y media más o menos. Este miércoles estaremos regresando nuevamente en presencial, ya que hubo un rebrote cuando entramos. Pues, los muchachos, tenemos muchachos que vienen de otro país, otro estado, y sí es un poco difícil decirles, no se saluden. En el salón estamos bien, pero afuera, pues imagínense año y medio, un poquito más de no verse. Y hubo un pequeño brote y gracias a Dios ha sido controlado. Ya nos avisaron que este miércoles estaremos nuevamente regresando a las aulas con ellos y pedimos protección de nuestro Señor. Hubo maestros también que estuvieron contagiados, pero gracias al Señor han estado con bien y han salido con bien. Por eso habremos de regresar y nos seguimos poniendo en las manos del Señor. Vamos a orar, hermanos, los invito a ponerse de pie para hacer la oración de gratitud en esta mañana. Gracias te damos, Padre Celestial, por todas las bendiciones que tú pones en nuestra mano. Gracias te damos, Señor, por toda situación que tú pones en nuestra vida, porque de alguna manera podemos crecer en la fe que debemos tener hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que han cumplido años. Gracias, Señor, por los que han cumplido años de matrimonio, por los que han cumplido con una meta, Señor. Gracias, porque tú así lo permites. En tus manos ponemos a mis hermanos que están con enfermedad aún, Señor, empezando en tratamiento o ya saliendo, Señor. Gracias te damos por ello, porque tu nombre sea engrandecido, Señor, aún en la enfermedad, porque sabemos que el poder tuyo se manifiesta en tus hijos y así lo hemos sentido. Gracias, Señor, por la iglesia que ha estado en oración. Gracias por mis hermanos que han intervenido en esa oración ante ti, unos con otros. Que la unidad de la iglesia, Señor, se siga sintiendo de esa manera. Esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos. Que todo aquel hermano que sienta alguna necesidad, cualquiera, Señor, sea física, sea espiritual, sea de salud. Padre, que tu mano poderosa toque ese cuerpo, ese hogar,
esa situación y confiamos, Señor, en tu voluntad, que tu voluntad sea hecha en cada situación, en cada persona, en cada familia. Bendice a mis hermanos aquí presentes, gracias porque les has traído con bien. Bendice a cada familia aquí presente, Señor, que la palabra que habremos de recibir, que la alabanza, que la emoción, Señor, espiritual que habremos de tener, Señor, permanezca en estos días siguientes. Perdona nuestras faltas, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. La lectura bíblica la tendremos ahí en el Salmo 126, hermanos. Vamos a leer los 6 versículos que tiene este salmo, oración por la restauración, los versículos del 1 al 6. Muy bien. Vamos a hacer la lectura ahí en sus lugares, yo la hago en voz alta. Dice la palabra del Señor: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén, hermanos. Como preparación, hermanos, para el mensaje que nuestro hermano Valdemar Sánchez trae en esta mañana, la ofrenda musical está a cargo de nuestra hermana Denis Robles. Su gran necesidad, sin pastor, vagaban cual ovejas, y nos enseñó por ellos a orar. Oh Señor de la siega, aún hay mucho que manda más obreros, tus gavillas a traer. Cuántos campos blancos todavía, y aún vagante va la multitud. Orarás que vengan más obreros, traerás algún perdido a Jesús. Oh Señor de la siega, aún hay mucho que hacer. Damos tiempo a nuestro hermano Samuel para que presente a nuestro hermano que trae el mensaje. Un buen hermano, un gran pastor, un amigo personal, está con nosotros y me da mucho gusto presentarlo. Es hermano Valdemar Sánchez. Él nació al Evangelio allá en Ciudad Cerdán, Puebla, ¿no?
en Puebla, el estado de Puebla, y ahí conoció a Cristo y decidió obedecerlo. Después se fue a una ciudad llamada Pinotepa Nacional, allá más allá de Acapulco, donde fue pastor de la primera iglesia bautista de ese lugar. Y desde hace, ¿cuántos años, hermano, está aquí? Hace 10 años fue invitado por la iglesia bautista Cumbres de Monterrey, y desde entonces lo conocemos. Pero hemos llegado a hacer gran amistad porque él, por varios periodos, ha servido en la coordinación de misiones de la Convención Regional Bautista Santiago Hickey. Él coordina a los hermanos de Oklahoma, a los hermanos de Canadá que vienen, y nos invita para trabajar en misiones a todos. Y un modelo, un nuevo programa que tiene él en los últimos años es llevar un grupo de jóvenes mexicanos bautistas de nuestra ciudad a los Estados Unidos a evangelizar durante una semana o más. Ha estado en San Antonio, en otras ciudades. Este año, en diciembre, van a ir a Houston, Texas, y diremos, pero si los gringos son cristianos. No, no todos. Ojalá que todos fueran. Pero sobre todo a los hispanoparlantes que viven allá, que cada vez son más, necesitan de latinos que vayan y les presenten el evangelio, porque no escuchan a los americanos. Y el Señor le ha usado mucho. Espero que nos platique más de eso ahorita que esté acá. Y nos da mucho gusto recibir al hermano Valdemar Sánchez y a su esposa Irma Paz de Sánchez, que lo acompaña. El tiempo es suyo, hermano. Pásele. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Efectivamente, mi nombre es Valdemar Sánchez, soy pastor de la Iglesia Bautista Cumbres, y recuerdo perfectamente cuando llegué a Monterrey, hace 10 años, en la primer reunión que tuvimos como alianza pastoral, a la primera que yo asistí aquí en Monterrey, estaba como presidente de la alianza el pastor Samuel Pacot, y él me dio la bienvenida. Y nunca se me van a olvidar sus palabras. Me dijo: bienvenido, siempre serás bienvenido en este lugar, refiriéndose a las reuniones de la alianza. Dice: este es tu lugar y nunca lo dudes. Y desde ese día sentí gran aprecio por él, gran amistad, y creo que ha ido creciendo con los años esa amistad. Entonces, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar en la primera iglesia bautista de Monterrey para compartir este mensaje. El mensaje pues está basado en ese texto bíblico que ustedes conocen y del cual hemos estado cantando y hablando en estos momentos, que dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, recuerden que la mies es un nombre especial para la cosecha de cereales, específicamente de trigo y de cebada, que producen esas espigas. Sin embargo, la cosecha de otros productos, como por ejemplo la papa, no sé si alguien sabe aquí de cosechas de papas. Cuando se cosechan las papas se le llama rascar, porque para cosechar la papa tienen que ir a rascar. La cosecha de maíz se llama piscar, al igual que la cosecha de las manzanas. Pero un nombre muy específico para el cultivo de estas gramíneas, como es la cebada y el trigo, se le llama mies a esa cosecha. Ahora, ¿por qué puso ese ejemplo nuestro Señor Jesucristo cuando habló de esa necesidad de obreros? ¿Por qué puso el ejemplo de mies y no pues el ejemplo de ir a cosechar en un cultivo de manzanas? O cultivos como los que hay allá, por ejemplo,
el olivo, las uvas. ¿Por qué no puso otro ejemplo? Es por lo siguiente. El cultivo del trigo y de la cebada se da de esta manera. Ustedes se dan cuenta que va creciendo. Hagan de cuenta que mi brazo va a ser el tallo del cultivo. Emerge de la tierra y va creciendo el pequeño tallito, un tallo. Puede ser trigo o puede ser cebada. Va creciendo y se pasan así cerca de 100 días sin que produzca espiga, pero después empieza a producir la espiga en la punta del tallo. Ya cuando son aproximadamente 120 días, llega el momento en que ese producto está listo para cosecharse. Entonces lo que empieza a suceder con la espiga es esto: empieza a doblarse de esta manera y el trigo y la cebada quedan así y son sangoloteados por el viento y corren el riesgo de que cuando cae un granizo, toda la cosecha se cae al suelo y después es muy difícil recuperar una cosecha de esos granos de la tierra, ¿verdad? Y es imposible, es incosteable. Por eso es que la urgencia de cosechar esos cultivos como son la cebada y el trigo es inminente, porque si no lo hacen en su momento, la cosecha se pierde y todo un año que esperaron para esa cosecha se va al vacío. Por eso es la importancia que le da nuestro Señor Jesucristo y la llama la mies. La mies está lista. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una parábola. Esa parábola, como ustedes saben, las parábolas son narraciones breves y simbólicas que contienen enseñanzas morales. Narraciones breves y simbólicas que contienen enseñanzas morales. Y esta parábola de la que vamos a hablar nos habla precisamente de eso, de compasión por el perdido. Pero antes de iniciar, por favor, les pido que cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana que podemos estar aquí, Señor, reunidos. Eres bueno y maravilloso porque nos has rescatado. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nos diste la salvación, Señor, y te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, y gracias por la salud de su pastor, que está recuperado, y también de su papá, del hermano Juan. Gracias, Padre, porque están saliendo adelante. Bendícelos grandemente a toda la iglesia, Señor. Permite, Señor, que en esta mañana tu palabra pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos llevarla a la práctica cada día de nuestras vidas. Señor, esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de este mensaje es Parábola de la Estación Salvavidas y el autor es Chuck Swindoll. La estamos utilizando con permiso porque el ministerio en el cual participo yo, que se llama Discipulado Internacional, ha comprado los derechos de estas enseñanzas y por eso es que la enseñamos con toda confianza. No es mía la parábola, pero es una parábola a la que yo le agregué para este mensaje, le agregué fotografías y le agregué un reto al final para la iglesia. Entonces, vamos a hablar sobre esa parábola. Siguiente, por favor. Comenzamos la historia de la parábola en una costa. Cualquiera de ustedes conoce una costa, muy probablemente algunos no, pero es muy común que hayamos podido ir a cualquiera de las costas. Como decía el pastor, mi esposa y yo vivimos en la costa durante 3 años, en la costa de Oaxaca, en un lugar pequeñito que se llama Pinotepa Nacional y que está ubicado entre Acapulco y Puerto Escondido. Es playa, estábamos a 25 kilómetros de la playa y no había 4 estaciones del año como aquí, allá nada más había 3. La primera era calor, la segunda calor y la tercera calor. Nunca hacía frío en Pinotepa Nacional. Nos gustaba porque estaba la playa. Y como ustedes saben, en la playa puede uno disfrutar de la arena, meter los pies en la arena, refrescarte con el agua del mar, tomar el sol, broncearte. Es muy bonito poder estar en la playa.
También hay otra característica de las playas. Si tú te levantas temprano en esa playa y vas a la playa, por decirte algo, a las 6 de la mañana, te vas a dar cuenta cómo hay pescadores que están sacando sus redes, y son varios los que se juntan para sacar grandes redes de pescados. Posiblemente en Tampico han visto algo similar. Y si tú te acercas a ayudarlos en la mañana, ellos hasta te regalan algunos pescados para que puedas desayunar o comer ese día. Entonces, vivir en la costa es algo precioso, y también visitarla, aunque no sea viviendo allá. Se trata entonces esta parábola de una costa, pero en esta costa, a pesar de que eran continuamente visitada por el pescado que había y también porque era un lugar bonito para el turismo, sin embargo, siguiente por favor, eran aguas turbulentas las que habían en esa playa, de tal manera que constantemente había naufragios, continuamente había naufragios. Y por eso mismo, en ese lugar, siguiente por favor, había una pequeña estación salvavidas, construida de madera, construida con materiales muy corrientes, pero la función que ellos hacían era una función maravillosa. Aunque estaba construida de madera vieja y no tenía mucho valor esa pequeña construcción, sin embargo, los hombres que se dedicaban a salvar vidas, siguiente por favor, eran hombres valientes que les gustaba rescatar al perdido. Todo su trabajo lo hacían de manera voluntaria, y aunque nada más tenían esa pequeña cabaña donde tenían catres de costal y donde tenían pequeños lugares donde reposar a la gente de lona, sin embargo, aún así, ellos eran felices rescatando a aquellos que estaban perdidos. Y iba creciendo el conocimiento de la gente acerca de esa pequeña estación salvavidas, porque siempre hacían una labor altruista de manera voluntaria. Y así fueron dándose a conocer. Tenían también, adelante por favor, un viejo bote. Ese era su equipo de trabajo. Con ese equipo de trabajo se iban por la playa a rescatar a aquellos náufragos que estaban por esos lugares. Ese puñado de hombres valientes tenía un inmenso gozo porque rescataba a los perdidos y daba alegría a las familias cuando entregaba a esos náufragos. Alegres las familias, alegre el rescatado, alegre los que rescataban, y era puro gozo, puro gozo. Realmente había personas que los admiraban porque hacían un trabajo único y nadie se comparaba con el trabajo que hacían ellos. Sin embargo, ellos lo hacían de manera voluntaria y tenían realmente poco cuidado de ellos. Ellos no cuidaban mucho de sus personas, no les importaba mucho cómo vestían, no les importaba si ganaban un gran sueldo. Lo que les importaba realmente era ganar a los perdidos, ganar a los náufragos que estaban en esos lugares. Y ellos se turnaban, siguiente por favor, de día, y siguiente también por favor, de noche, trabajando las 24 horas de manera alternada para que siempre hubiera alguien listo para rescatar a los perdidos. Y así fue haciéndose grande la fama de este pequeño puñado de hombres valientes, de tal manera que todos se daban cuenta de las buenas obras que ellos hacían. Todos se daban cuenta del gozo que había en ellos y del gozo de los rescatados y del gozo de las familias de los rescatados, pero también el gozo que había en las familias de esos hombres valientes, porque ellos se dedicaban a rescatar a esos perdidos. Entonces, la labor que hacían ellos era una labor hermosa. Por lo mismo, hubo personas que quisieron empezar a participar con ellos. Algunos de los rescatados decían: oye, yo te quiero apoyar económicamente, dime cómo lo hago. O si no, las personas de la población decían: lo que tú estás haciendo es algo maravilloso, yo quiero colaborar contigo, dime de qué manera. Entonces la gente, siguiente por favor, empezó a ofrecerse como voluntario para participar en esa estación salvavidas. Ellos querían dar de su dinero, querían dar de su tiempo y querían dar de su energía para que esa estación salvavidas fructificara más.
Y así lo empezaron a hacer. Lo que hicieron, siguiente. Lo que hicieron fue que empezaron a comprar botes más veloces, más eficaces, podían hacer su trabajo más eficientemente, pero ya no nada más lo usaban para rescatar vidas, ya empezaron a usarlo también para esquiar o para dar paseos, porque los botes eran bonitos y estaban acondicionados para eso y más, y eran veloces, porque eran botes muy, muy costosos, que no se comparaban con la carcachita que ellos tenían antes. Entonces estaban felices con sus nuevos botes que les servían ya no solamente para rescatar vidas, sino para pasear también. Y también ellos pensaron, bueno, pues si tenemos estos botes, ¿cómo los vamos a estacionar allá en la cabañita esa? Pues en cualquier momento que vengamos ya no van a estar. Tenemos que buscar un lugar especial para que esos botes estén bien resguardados. Y lo que ellos hicieron, siguiente, con la aportación de ellos y con los recursos que algunos tenían, hicieron un gran edificio con el tiempo. En ese edificio ellos podían tener seguros los botes, y no solo eso, como la inversión había sido fuerte, ese edificio servía también para cierto relax de las familias, de los que rescataban a los perdidos, y ponían ahí camastros en la playa y también un lugar bonito donde pudieran estar. Entonces empezó a cambiar el sentido de lo que había sido rescatar al perdido. Ahora no nada más servía ese lugar para rescatar al perdido, sino también servía como un momento de distracción para las familias, que no era malo, ¿verdad? Estaban pudiendo disfrutar algo de lo que habían aportado los nuevos socios. Siguiente, por favor. Cambiaron lo que eran esas camillas de costal y esos catres que tenían en la pequeña cabaña de madera, la cambiaron por un lugar muy lujoso y un mobiliario muy fino. Entonces, mucha gente estaba mucho más contenta en este lugar que en sus propias casas. Prácticamente ya no venían a rescatar vidas, ya venían a pasar el tiempo porque estaba cómodo y estaba lujoso el lugar. Y ellos disfrutaban de ese lugar más que estar en el calor de su casa. Venían entonces para disfrutar la comodidad de ese lugar. Y ese lugar poco a poco fue cambiando su misión o su dirección. En lugar de ser entonces un lugar que se dedicaba a rescatar a los perdidos, se fue convirtiendo en un lugar como confortable para las personas, un lugar donde pudieran ir a descansar, un lugar donde pudieran ir a recrearse. Pero en ese edificio pusieron un cuarto que le llamaban el cuarto de las memorias o de los gratos recuerdos. Siguiente, por favor. En ese cuarto tenían el viejo bote con el que habían comenzado. Y dice el autor, si tú pudieras entrar a ese cuarto y le pasabas la mano a ese bote, te das cuenta que tendría mucho polvo. Nunca volvió a ser utilizado. Nada más quedó en el recuerdo el servicio que ellos daban. Realmente el bote ese ya estaba con polvo, arrumbado, y ahora las actividades que se hacían en ese lugar eran actividades sociales. Se habían olvidado de rescatar a los hambrientos, se habían olvidado de rescatar a esos náufragos, era para ellos algo raro en ese momento ya, darle fortaleza al temeroso y calmar al perturbado. Cada vez menos hombres iban al mar a rescatar a los perdidos, cada vez menos hombres. Entonces lo que hicieron fue lo siguiente, dijeron, bueno, pues si ya no vamos porque ya no tenemos tiempo o estamos ocupados, vamos a contratar cuadrillas de personas que se dediquen a eso. Les pagamos, pero ellos que lo hagan. Y empezaron a hacer eso. Y realmente el principal deseo que tenían se perdió. No se rescataban perdidos ya prácticamente nunca. Pero, siguiente, no se había calmado la turbulencia de la costa, seguía igual de turbulenta, y una vez hubo un gran
un gran barco que se hundió. En ese barco que tuvo un naufragio, hubo personas que nadaron, hubo personas que se ahogaron y hubo personas que fueron rescatadas. Siguiente, por favor. Esas personas pudieron llegar hasta la playa, nadaron y llegaron medio confundidos, pero llegaron. Pero así como ellos, pues hubo otros. Siguiente, por favor. Fueron rescatados, pero la gente que ahora ya estaba en lo que ya no se llamaba una estación salvavidas, ahora más bien se llamaba un club. La gente del club empezó a molestarse de que empezaba a llegar ese tipo de gente, porque los veían diferentes, los veían hambrientos, algunos de ellos eran negros, los veían sucios, los veían con arena y sentían feo de que se metieran a su gran instalación a ensuciarla o a mojar los sillones o a lo mejor a contagiarlos de alguna enfermedad. Entonces ellos no se sentían contentos. Siguiente, por favor. Decían que se veían apestosos, que se veían como enfermos. La verdad, ahora sí que como dijera Kiko, en ese programa del Chavo del Ocho, o sea, los consideraban una chusma, la chusma, y no querían que entraran a su gran edificio. ¿Por qué? Porque ellos ya habían tomado una forma de vivir en ese lugar y solamente la gente que se consideraba de sociedad podía tener acceso. Siguiente, por favor. Pero la verdad es que esas personas hasta les daban miedo poder rescatarlos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, ¿qué tal si son rateros? ¿O qué tal si vienen a contagiarnos? ¿Qué tal si están enfermos? ¿O qué tal si son secuestradores y se llevan a nuestros hijos cuando nuestros hijos estén por aquí? Y entonces ellos estaban realmente contrariados de que ese tipo de personas llegara ahí. Entonces lo que hicieron fue que entre ellos hablaron y dijeron, ¿sabes qué? Porque no rescataron a los náufragos en un solo día, eran muchos y los fueron rescatando día tras día. Entonces los principales representantes de este club dijeron, ¿saben qué? No dejen entrar a nadie, construyan inmediatamente a 50 o a 100 metros de aquí un baño, pónganle regadera y que ahí se desinfecten, que ahí se bañen y ya que estén limpios y bien vestidos, ya pueden venir aquí. Pero por lo mientras no vamos a admitir a ninguno de ellos aquí. Entonces se reunieron todos los participantes de ese club y empezaron a enojarse unos, porque unos decían, oye, pero si estamos para rescatar al perdido, y otros decían, sí, pero es que se arreglen para que vengan. No, pero es que por eso los ayudamos, porque están mal. No, sí, pero ¿qué va a decir de nosotros la gente del pueblo? Que estamos metiendo este tipo de personas. No, el testimonio que tenemos con ellos es de personas limpias, de personas arregladas, de personas ordenadas, y cómo vamos a empezar a meter este tipo de personas. Entonces se acostumbraron a eso, se acostumbraron al confort, al lujo, a la limpieza, y todo eso se vino abajo cuando empezaron a llegar estas familias de rescatados. Entonces hubo palabras fuertes en esta reunión. Siguiente, por favor. Se reunieron y empezaron las discusiones entre ellos y siguiente, llegó el momento en que se enojaron. Unos de ellos decían, ¿sabes qué? No tenemos por qué recibir ese tipo de personas aquí, estamos confortables. A duras penas podemos ayudarnos entre nosotros si tú ya quieres traer otras personas. Y otros se enojaron, decían, pues si para eso se hizo la estación salvavidas, para rescatar al perdido, no para que estemos confortables. Y entonces se armó una gran discusión entre ellos. Y al fin de cuentas esa discusión se llevó a una votación. La votación constaba en lo siguiente: podían optar por dos opciones. La primera, que siguiera siendo una estación de rescate para el perdido. Y la segunda, que siguiera siendo un lugar de confort, un club confortable. Hicieron las votaciones y desgraciadamente, siguiente, fueron muy poquitos los que votaron porque ese lugar fuera un lugar de rescate.
Fueron poquitos, a comparación de todos los que estaban participando, fueron muy pocos. Y como perdieron, pues obviamente los sacaron del lugar, a esos poquitos. Pero cuando los sacaron, ellos iban con gozo y con alegría, porque sabían que iban a rescatar al perdido. Sabían que ya no iban a pensar tanto en ellos, iban a pensar poco en ellos, pero mucho en el perdido. No iban a pensar en sus vidas, sino en rescatar las vidas de otro. Era una labor desinteresada, pero que sin duda alguna mostraba la compasión de ellos por aquellos que estaban padeciendo. Ahora, dice el autor que esta historia se repitió. Efectivamente se fueron y pusieron su pequeña cabaña de estación salvavidas, pero sucedió lo mismo y volvió a suceder lo mismo. Y con el paso de los años y los años y los años, volvió a suceder lo mismo en cada una de ellas. Y ahora lo que sucede, siguiente por favor, es que si tú fueras a esa playa, verías grandes y hermosas construcciones que sirven únicamente para distracción de las familias y de las personas. Nadie en este momento se encarga de rescatar al perdido. Ya no les interesó eso. Ya únicamente lo que les interesó es obtener más beneficios por tener esas hermosas construcciones. Y hasta ahí termina. Recuerden, es una parábola nada más. Y estas ilustraciones pues yo las puse, ni siquiera vienen en la parábola original. Pero ahora vamos a cambiar de mente. Por favor, pongan la siguiente. Vamos a cambiar la palabra y en lugar de ponerle estación salvavidas, vamos a ponerle el nombre de iglesia. Nosotros sabemos que como iglesia, siguiente por favor, nuestra función es esa. No avergonzarnos del evangelio, sino compartirlos, porque sabemos que el evangelio es para salvación de aquellas personas que están perdidas. La iglesia para eso está. ¿Para qué? Para salvar a los perdidos, para llevar el mensaje de salvación a los perdidos. A veces se nos ha olvidado ese detalle, pero ese es el deseo original de nuestro Señor Jesucristo, de rescatar al perdido. Por eso Él tenía compasión de ellos y pedía obreros para la mies. Siguiente, por favor. Así como había gozo en aquellos que rescataban al perdido, así hay gozo en nosotros cuando un pecador se arrepiente. Y la Escritura dice, hay gozo en los cielos con los ángeles de Dios con un pecador que se arrepiente. Efectivamente, hay gozo en los cielos, pero también hay gozo en nosotros. En las iglesias hay gozo cuando hay recién convertidos. Tú conoces recién convertidos. Alguna vez tú fuiste recién convertido. Y tú te acuerdas del gozo que había en nosotros al haber cambiado de esa vida triste que teníamos a una vida con gozo que el Señor nos da. Haya pruebas y haya tribulaciones, hay gozo delante de nosotros. Tú recuerdas, mira, yo te voy a contar el ejemplo nada más de una persona. Te puedo contar muchos, así como tú puedes contar muchos, yo lo sé. Muchos de ustedes tienen más años que yo como cristiano, pero yo te voy a contar nada más uno. Estábamos en una reunión especialmente para alcohólicos y drogadictos en un programa que se llamaba El Camino Más Excelente. Y esa noche, estando ese pequeño grupo de hombres que éramos tal vez 6 u 8, entró un teporocho. Ustedes saben lo que es un teporocho. Hay diferentes grados de teporochos. Hay teporochos que son del escuadrón de la muerte, esos son lo peor. ¿Sí saben cuáles son los del escuadrón de la muerte? Teporochos del escuadrón de la muerte son aquellos que se reúnen en el grupo y dicen, vamos a tomar hasta que uno de nosotros se muera. Y lo vamos a atender ahí para pedir dinero a la gente que pase. Ese es el escuadrón de la muerte. Es real eso, no es mentira. Ustedes no están tan ajenos a eso. Aquí el centro está plagado de ese tipo de vidas. Esta persona de nombre Ramón, siendo un teporocho, y ya te imaginas cómo es un teporocho, los pantalones que usa un teporocho, la barba que trae un teporocho, cómo se peina el teporocho, a qué huele un teporocho. O sea, lo que es un teporocho, así entró. Pero entró convencido
de que estaba arrepentido de la vida que había llevado. Y a partir de ese día empezó a reunirse con nosotros, y a partir de cada domingo empezó a asistir a la iglesia con nosotros, y todos en la iglesia estábamos felices por la vida de Ramoncito, porque él era una persona que dormía en los coches que estaban en la calle abandonados. Ahí era su casa, y de repente él comienza a ser otra persona. Cuando no era tan drogadicto, él se dedicaba a borracho y drogadicto. Cuando no era así, él se dedicaba a ojalatero de trailers, un buen oficio, ojalatero de trailers. Entonces, cuando dejó de tomar y de drogarse, empezó a trabajar otra vez en eso, y a nosotros nos daba muchísimo gusto porque veíamos que ya no vivía en esos carros, ya tenía para rentar un departamentito, ya tenía para irse comprando su televisioncita, su equipo de sonido, ya tenía para comprarse una motocicleta. Entonces, la alegría de rescatar a un perdido es incomparable, no se puede comparar. Y no vayas tan lejos, no pienses en Ramoncito o en otra persona, piensa en ti, la alegría que tuvimos al ser rescatados por el Señor. Ese es el gozo que hay en los cielos, pero también en la iglesia. Siguiente, por favor. Este versículo también nos habla de lo que hacían esos hombres valientes, que no pensaban tanto en ellos, más bien pensaban en el perdido. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que hagamos. En Mateo 10, 38 y 39, dice nuestro Señor Jesucristo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, vamos a hacer un poquito de exégesis en estos versículos. O sea, vamos a trasladarnos al tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo dijo eso, hace 2000 años. En este momento, en esta actualidad, no tiene tanto sentido lo que dice el versículo 38, pero en aquel entonces sí tenía un sentido completamente real, porque cuando Él les dice a sus discípulos, ahora, trasladen ustedes su mente a 2000 años anteriores a esta fecha. Por ahí, cuando la cruz era un instrumento para muerte, para castigo y muerte. Entonces, trasladen su mente a ese entonces y nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y si tú trasladas tu mente a aquel entonces, es como si Jesucristo les dijera: agarra tu cruz para venir a morir. Debes de estar dispuesto a morir por mí en cualquier momento. Y así fue. Sus discípulos murieron todos como mártires, a excepción de Juan. Y no nada más ellos, otros más que fueron los cristianos primitivos y que comenzaron lo que es la iglesia en la que estamos ahora, la iglesia cristiana. En el siguiente versículo dice: el que haya su vida la perderá. O sea que le sigue confirmando lo de arriba. Debes de estar dispuesto a perder tu vida físicamente en esa cruz. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y a veces nos hemos olvidado de esto en las iglesias. O sea, buscamos nuestra vida, buscamos nuestro confort, auto nuevo, quisiéramos tener una seguridad para el futuro, etcétera. Tantas cosas que nos fijamos por nuestra propia vida. No está mal, pero nuestro Señor Jesucristo nos dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Siguiente. Ahora, es bueno que nos reunamos. En su palabra Dios nos lo dice. Es bueno que estemos reunidos y que nos congreguemos. ¿Para qué? Para animarnos y para considerarnos no como un confort, no como una distracción. Si nuestras reuniones son para estimularnos al amor y a las buenas obras, estimularnos a hacer las buenas cosas que Dios tenía preparadas desde antes que nos diera la salvación. Acuérdense lo que dice Efesios 2:10. Después de que nos habla de la gracia, nos dice en Efesios 2:10 que Él preparó cosas para que anduviésemos en ellas, buenas obras para que anduviésemos en ellas después de que hemos sido rescatados.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Sin duda alguna, el día de la venida del Señor cada día está más cerca. De eso nadie lo puede dudar. Cualquiera que sabe sumar 1 y 1 sabe que los días van disminuyendo. O sea, cada vez es más cerca de que viene el Señor, es más cerca porque el tiempo va pasando. Siguiente, por favor. Les voy a poner el ejemplo de 2 iglesias a las que he ido. 2 iglesias que contrastan. No les voy a decir los nombres porque no quiero que me tomen de chismoso. Pero sí quiero decirles que en una de ellas invitaron a mi esposa y yo, por ganas de conocer esa iglesia, le dije a mi esposa que sí fuéramos. Y fuimos. Es una iglesia que está por allá por Santa Catarina. Es una iglesia que desde el momento que tú entras te das cuenta de que esa iglesia está en opulencia. El estacionamiento puede ser casi igual que el estacionamiento de una plaza. O sea, si tú llegas a Plaza Cumbres y ves que el estacionamiento, pues así estaba el de ellos o más grande. Luego, los coches que iban entrando, nuestro coche, pues no es nuevo, ¿no? Pero digo, eran puros últimos modelos prácticamente los que iban entrando. Y nosotros decimos, ¿y ahora dónde nos estacionamos? Puros coches nuevos. Entramos al edificio y todo lujoso. Pantallas en todos lados. Pantallas en la recepción, pantallas en los pasillos, pantallas en todas partes. Había pantallas que te decían dónde estabas ubicado. Las personas vestidas de una manera que parecía que todos se habían puesto de acuerdo para ponerse la mejor ropa que podían tener. O sea, pero se veía ostentoso. Tú veías a la esposa del pastor y decías, ¿cuánto pudo haberle costado ese vestido que se veía de una calidad tan buena? No es malo que nos vistamos bien y no es malo que llevemos nuestras mejores ropas a la iglesia, pero ser ostentoso. Y así toda la gente, y entramos al auditorio, por fin nos dejaron entrar al auditorio, y nosotros pues íbamos arreglados, o sea, como vamos de por sí a la iglesia, pero sentíamos que éramos los que más pobremente íbamos vestidos. Entramos a la iglesia muy confortable toda, había sillas muy cómodas, y ahí estuvimos, pero hay algo que nunca vi, una persona que se viera necesitada económicamente. Yo no sé si un indigente tocara la puerta y pidiera entrar ahí, yo no sé si lo admitían. La verdad no tengo idea. Yo pienso que una persona necesitada nunca tocaría ahí su puerta, porque era tal el lujo, era tal la elegancia que se manejaba en ese lugar que parecía una reunión social. Ahora, el ejemplo de la iglesia es otro, el que les voy a poner. Esto fue en San Antonio. Tampoco les voy a decir el nombre de la iglesia. En San Antonio ustedes ya saben que las iglesias son lujosas. ¿Por qué? Porque los americanos saben hacer las cosas bien. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, muy lujosa la iglesia, con muchas butacas, no sé, entre 500 y 800 butacas, no bancas ni sillas, butacas como si estuvieras en un teatro, muy cómodas. Y la gente no vestiendo con tanta ostentación, pero había algo especial que nunca vi en esta iglesia, la primera de las que les había hablado. Hasta el frente de esa iglesia en San Antonio, las filas de enfrente eran especialmente para gentes indigentes, para gentes drogadictos y alcohólicos que estaban buscando en cambiar de vida. Entonces, a ti te llamaba la atención cómo el líder de ellos entraba, los formaba, se sentaban ahí todos hasta el frente y todos estaban bien contentos recibiendo un lugar de honor como el que nos daría nuestro Señor Jesucristo al decidir cambiar de vida. Entonces, no amar tanto el edificio, no amar tanto los lujos. ¿Por qué? Porque al final de estos versículos, como vemos en Primera de Juan capítulo 2, dice, y en el versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siguiente, por favor. Ahora recuerden que el versículo
Pues lo estoy mencionando aquí, pues no lo estoy diciendo a ustedes directamente, por favor, es un estudio que preparé y no vengo a criticarles ni a decirles fariseos. Si yo metí este versículo aquí, es por lo que voy a leer. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis, y a esto es a lo que voy, a esto que voy a leer a continuación es a lo que voy, y dejas lo más importante de la ley. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dice que lo más importante de la ley es lo que viene a continuación, es lo que viene a continuación. O sea, no nos dice que lo más importante de la ley sea no matar, o no adulterar, o no ser mentiroso. No nos dice que lo más importante es eso. Nos dice, lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Una fe que nosotros ya tenemos y por eso estamos aquí, porque por fe nos ha hecho salvos y nos dio justicia. Hemos sido justificados por nuestra fe, pero la misericordia, ¿la seguimos conservando? ¿Seguimos dándole esa atención al perdido, al que necesita ser rescatado? La misericordia es lo más importante de la ley. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos, por favor. Y terminamos como comenzamos. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, yo creo que todos ustedes han escuchado hablar de Charles Spurgeon, un gran predicador. Esto que quiero comentarles lo vi en un libro de él, no lo vi en Facebook ni lo vi en YouTube, lo vi en un libro que se llama Discurso a mis estudiantes. Es una narración que él hace acerca de lo que estuvimos entonando, de lo que estuvimos cantando o de lo que estuvieron también leyendo. Salmo 126, versículos 5 y 6. El que con lágrimas siembra, con regocijo segará. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, cargando sus gavillas. Dice Charles Spurgeon lo siguiente. Bueno, dijo, ya nada más quedó como algo que él dijo. Dice que allá en Inglaterra había un agricultor y ese agricultor sembraba el mismo día que todos los demás, cuando era la fecha de siembras. Pero sucede que su cultivo emergía antes que todos los cultivos de los vecinos y nadie se lo explicaba. Mientras que los cultivos de los vecinos tardaban 7 u 8 días en emerger, el cultivo de esta persona en 2 días ya estaba fuera. Y todos se admiraban y todos decían, ¿por qué? Y todos lo entrevistaban y le preguntaban, ¿qué haces para que salga? Porque es muy conveniente que el trigo o la cebada salga antes. Les voy a decir por qué. Discúlpenme que estoy hablando mucho de agricultura, pero hasta de agricultura están aprendiendo un poquito el día de hoy. Cuando tú siembras el trigo o la cebada, ustedes saben, es el granito, la semilla. Lo siembras y si llueve, se hace una costra en la tierra, o sea, se pone durita la tierra y no puede emerger tan fácilmente. Mucha semilla se muere por la costra que se hizo en la tierra cuando llueve. Entonces, para que un grano de trigo o de cebada emerja, normalmente son 7 días. 7 días de riesgo a que si llueve se va a formar la costra y no va a salir la planta. Eso se llama que se aprieta el trigo o la cebada. Entonces, si tu cultivo en lugar de tardar 7 días en salir, nada más tarda 2, tu riesgo es menos. Y por eso es que este agricultor tenía mejores cultivos que cualquiera de sus vecinos. Pero a nadie le decía el secreto. Y un día llegó un yerno de él y se puso de cómplice con los del pueblo y les dijo, yo le voy a sacar la verdad y se las platico. Y el yerno fue a ver al suegro y ya haciéndole la barba le dice, suegro, platícame la verdad, ¿qué es lo que sucede?
¿Por qué sale antes tu cultivo que el de los vecinos? Y por amor, el suegro le platicó, mira lo que yo hago con mi semilla. Antes de sembrarla, la pongo en agua un día. O sea, la remojo en agua un día para que absorba humedad, de tal manera que cuando yo voy a sembrarla, ya no necesita absorber tanta humedad del suelo, sino ya lleva la humedad adentro y por eso emerge más rápidamente que la de los vecinos. Ahora, esa ilustración la platicaba Charles Spurgeon por lo siguiente. Él decía, la semilla que nosotros sembramos es esta, la palabra, siempre comparada con una semilla, la palabra del Señor. ¿Cómo podríamos remojar esta semilla para que emerja más rápidamente? Con nuestros primos, con nuestros tíos, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos. ¿Cómo podríamos remojar esa semilla para que emerja más rápidamente? Y él mismo dio la solución. Charles Spurgeon dijo, llorando por aquellos perdidos, llorando por tu suegra, llorando por tus padres, llorando por tus hermanos que no conocen al Señor, llorando, derramando lágrimas cuando clames al Señor, derramando lágrimas por ellos. Es como si tú remojaras esta semilla para que pueda emerger más rápidamente. Ahora, concluimos con esto. Siguiente, por favor, un reto para la iglesia. Un reto para la iglesia. Voy a hacer 3 preguntas. Respóndetelas tú contéstatelas. Aunque es para la iglesia y la iglesia somos un cuerpo, sin embargo, no se puede contestar en conjunto. Tiene que ser preguntas personales, pero las hago como si fuera para la iglesia. Primer pregunta. El día de hoy, ¿gozo en la iglesia por almas salvadas? En mi interior encuentro gozo en la iglesia por almas salvadas. Hay una alegría indescriptible porque sabemos que estamos rescatando almas. Esa es la primera. Segunda, ¿o estás inmutable ante tu confort? O sea, hemos llegado al grado que decimos, mira, yo ya vengo a la iglesia cada 8 días, yo ya diezmo, yo ya no tomo, ya no maltrato a mi esposa, estoy criando bien a mis hijos, ya déjame, ¿no? Déjame, o sea, estoy bien. ¿Tú ya caíste en ese círculo de confort? O sea, 2 preguntas. Primera, ¿hay gozo en ti por esos almas rescatadas? O segunda, ¿estás inmutable ante tu confort? O luego la que es peor, la número 3, ¿te avergüenzas del evangelio? ¿Tus vecinos no saben que eres cristiano? ¿Tus compañeros de trabajo no saben que eres cristiano? ¿Tus compañeros de la escuela? ¿Tus conocidos no saben que eres cristiano? En alguna de esas 3 opciones puedes estar, no sé en cuál, tú sabes en cuál, pero seguramente en algunas de esas 3 opciones estamos cada uno de los que participamos en las iglesias. Siguiente, por favor. Y la pregunta para ti es esta, el reto es este. ¿Qué impide en ti ser una iglesia compasiva que mantenga ese gozo de rescatar a los perdidos? Te repito la pregunta. ¿Qué impide ser una iglesia compasiva que mantenga ese gozo de rescatar a los perdidos? ¿Hay algo que lo impida en ti? Es retomar ese gozo por rescatar perdidos. ¿Hay algo que te lo impida? Tú contéstatela, pero si tu respuesta es nada, siguiente por favor, si tu respuesta es nada, te voy a pedir que ahí en tu lugar donde estás puedas ponerte de pie y de esa manera testificando ante los que estamos aquí que tienes ese deseo de retomar ese amor por rescatar a los perdidos. Y si no sientes el llamado,
Si no sientes, no te preocupes, no lo hagas, quédate sentado. Pero si crees que debemos de retomar ese compromiso de rescatar a los perdidos, te pido que te pongas de pie para poder orar por ti. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque nos recuerda que no nos llamaste a muchos para ser abogados o doctores, pero sí nos llamaste, Señor, para ser testigos de tu gran amor y de tu misericordia. Gracias por cada hermano que está aquí reunido y que puesto de pie confirma contigo ese deseo de rescatar a los perdidos, Señor. Esa compasión que nuestro Señor Jesucristo tenía por los perdidos, queremos, Señor, que tú la derrames en nosotros para poder acudir a aquellos que te necesitan, Señor. Rescatar a nuestra familia, rescatar a nuestros conocidos, rescatar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor. Que con lágrimas podamos clamar a ti por la salvación de ellos, Señor. Bendice a cada uno de los que se pusieron de pie y también a los que están sentados, que a lo mejor por algo no quisieron hacerlo, pero sí sienten ese compromiso de estar contigo, Señor. Bendice a cada uno de ellos en su ministerio y concédeles esas peticiones que durante años han hecho de rescatar algún ser querido que siempre han tenido en su mente. En tus manos ponemos estas peticiones dándote gracias por tu infinito amor y tu misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Tomen su asiento. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar el himno número 522, Usa mi vida. Y que esto sea para nuestro Señor, que Él use nuestras vidas. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y
Hermanos, vamos a despedirnos, pero antes quiero avisarles que en 2 semanas vienen los hermanos de Oklahoma. Vienen 2 veces al año, el hermano Valdemar los coordina y van a estar visitando allá en el municipio de García, donde no hay iglesia bautista y donde ya hay una misión que puede convertirse en la primera iglesia bautista de García. Después van a estar allá en el Carmen, Nuevo León, el lunes, que viene siendo el lunes 15, es festivo, y luego van a ir a otro lugar en Salinas Victoria, y el miércoles en otro lugar con Raúl Casillas en Montemorelos. Bueno, yo quiero invitarlos a que el que sabe inglés y el que ama al Señor Jesucristo y ama el evangelismo personal, se apunte para ir. Yo los llevo, ¿verdad? Nosotros vamos a ir. Seguramente mi esposa, si se siente fuerte, va conmigo, pero así sea 1, 2, 3, o en la cajuela puedo llevar a alguien más, ¿no? Para ir a apoyar, porque ahora no nos tocó en nuestras misiones, en otras misiones que son de la misma obra de Dios. Si usted quiere ir, anótese con el hermano Cárdenas, o con el hermano Germán, o conmigo, para ir el domingo 14 a García, o el lunes 15, o el martes 16, o el miércoles 17. Cualquiera de los días, o los 4 días si quiere. Esta es una invitación que yo hago. Queremos apoyar al Ministerio de Misiones, a los hermanos de Oklahoma, que se esfuerzan cada año por venir y por predicar, ¿verdad? Así que muchos se pusieron de pie, así que espero una respuesta grande. Si son muchos, voy a tener que contratar un autobús, ¿verdad? Pero no importa, lo contratamos. Bueno, sí. Gracias, pastor. En diciembre, del día 4 al 15 de diciembre, vamos a ir a Houston a hacer evangelismo con las personas latinas de ese lugar. Estamos requiriendo de 2 personas voluntarios que quieran ir con nosotros. O sea, ya sabes, necesitas tener visa y tener tu certificado de vacunación. 2 personas nos están haciendo falta para el equipo de 8 que somos. Apenas tenemos 6. Entonces, si eres llamado al evangelismo, adelante, puedes anotarte. 2 personas más. Bien. El otro anuncio es que Dios mediante el domingo 21 tendremos bautismos. Hay 18 hermanos que ya tomaron el discipulado y 2 que llegaron a nuestra iglesia y que están preparándose para eso. Probablemente tengamos 20 bautismos. Si tú estás en esa condición, no lo olvides, es el domingo 21. Faltan 3 domingos, ¿verdad? Esas son las invitaciones que quiero hacerles. Yo sé que eso aumentará el aforo. Ya en todas partes, hasta el estadio de los Rayados se llenó totalmente, ¿verdad? Se han abierto todos los aforos. La iglesia es la que obedece más, somos los más obedientes, pero en este caso creo que ya es tiempo de ir abriendo. Otro anuncio es que los miércoles en la mañana a las 10 ya hay culto de oración. Se hace aquí en el santuario porque hay más espacio, hay mejor ventilación, menos riesgo. Probablemente en 2 miércoles más comencemos con el culto de oración de la tarde, de las 7 de la noche. Así que son avisos que es necesario hacer para que se vayan reanudando las actividades. ¿De acuerdo? El Señor nos manda no solo un mensaje, un desafío, un reto, una invitación, porque nos quiere poner a trabajar. Y creo que debemos hacerlo, ¿no? Vamos a despedirnos en oración. Y otros hermanos me han pedido que cantemos la doxología a Dios el Padre Celestial. ¿Se acuerdan de su letra? Bueno, pues la vamos a cantar después de orar y luego ya escuchamos el postludio y luego salimos en orden, ¿ok? Señor, gracias te damos por este mensaje que nos has dado. Muchas veces a nuestra iglesia le ha pasado que, habiendo sido una estación de rescate, sencilla, humilde, efectiva y gozosa, se convierte en una mansión lujosa de descanso que no tiene interés ya por los perdidos. Pero tú nos vuelves a llamar, Señor,
Y queremos que no se pierda esa visión, esa necesidad, sino que estemos continuamente trabajando para alcanzar a los que no te tienen, empezando por nuestros familiares, pero yendo hasta lo último del Estado y hasta lo último de la tierra. Gracias por tu palabra, por esta parábola que hemos escuchado, y por esta invitación y por esos desafíos, y por los hermanos de Oklahoma que no dejan de venir, por los hermanos de Canadá, por el ministerio que tendríamos, los que puedan ir a Houston, en todos estos casos, Señor, y los hermanos que están siendo preparados para bautismo, que nos indica que tú estás con nosotros todavía y todavía nos desafías para poner las manos en la mies. Gracias por este mensaje, gracias por este culto, tal vez el más asistido después de la pandemia. Te rogamos, Señor, que tú reactives todas nuestras actividades y sobre todo la proclamación del Evangelio. Que el amor tuyo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Adiós, el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador. Unidos todos Dios bendiga.